Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor académica, gubernamental y sustentable a través del diálogo participativo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast llamado Comunidad Sostenible, y hoy tenemos el gran honor de tener aquí presente a Emilio Ruiz Lozano. Bienvenido, Emilio. Hola, pues muchas gracias por la invitación a este podcast. Para mí es un placer estar aquí hoy contigo. Muchas gracias, Emilio. Y para empezar, vamos a leer su semblanza para que sepamos pues la importancia que tiene sobre el tema que vamos a hablar hoy. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es activista por las juventudes, el medio ambiente, justicia social y climática. En el año 2018, él fundó el colectivo Embajada Pro Acción Climática. En el 2019 fue nombrado vicecoordinador del movimiento Elecciones por el Futuro a nivel estatal. Igualmente fue parte del jurado evaluador del proyecto de la Tierra. Formó parte del proyecto Climate Reality Training. Además fue seleccionado como embajador de la Red Jóvenes por la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el 2020 asumió el cargo de vicepresidente del Consejo Juvenil de las Ciencias Sociales y Humanidades de Querétaro. Es parte del Frente Juvenil Nacional por la Agenda 2030, colaborador del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha sido coordinador estatal de medio ambiente por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, seleccionado como embajador por México, y acompañó a múltiples iniciativas sociales y políticas lideradas por las juventudes. Es presidente del Observatorio Juvenil del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, colabora en el Directorio de las Juventudes, es parte de la mesa directiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, del capítulo universitario, seleccionado para representar a México en la Cumbre Climática de la Juventud en Costa Rica. Ha sido colaborador de diversas iniciativas de ley, proyectos sociales, políticos, culturales con perspectiva de juventudes. Y pues el día de hoy vamos a abordar el tema de activismo del medio ambiente de las juventudes aquí en Querétaro, y pues a través de su experiencia en viajes a otros países, pues también queremos ver cuál es su opinión. Entonces, para empezar, Emilio, ¿nos puedes platicar qué te llamó la atención sobre el medio ambiente? Bueno, pues primero entender que el medio ambiente, en términos generales, es un bien común global, es decir, que no conoce barreras físicas o barreras culturales, sociales, políticas, sino es algo que corresponde a todos, ¿no? De diferente manera, de diferente forma, pero justamente es eso, ¿no? Es un bien común global en el que todos estamos inmersos, en el que todos estamos involucrados y que sobre todo es con quien coexistimos, ¿no? Porque hay que entender que el medio es aquel entorno en el que convivimos las especies, entendidas como humanos, seres vivos, bacterias, en general todo lo que tiene vida, ¿no? Entonces el tema del medio ambiente es muy amplio, es un tema muy diverso, muy multidisciplinario, y justo llama la atención que sea un bien común global que hace que todas las personas tengan o deberían de tener el interés por pues cuidarlo, protegerlo, porque al final de cuentas es nuestro lugar de vida, es el lugar en donde estamos pues viviendo, coexistiendo con otras especies, sea la especie que sea, y que bueno, en los últimos años ha habido una preocupación genuina por el tema de la crisis climática que obviamente afecta al medio, y sobre todo pues que también, ¿no? El ambiente pues forma parte de este contexto, forma parte de este entorno en el que convivimos, y de ahí la importancia de involucrarse en los temas medioambientales. Qué bueno que nos haces esa reflexión de que no es individualmente, sino colectivo, y que a través de esta formación de comunidades en favor del medio ambiente, creo que podemos tener un mejor desempeño. Y también nos percatamos que fundaste un colectivo Embajada Pro Acción Climática, y que pues esto está en relación con el medio ambiente, que mencionas que es diverso, y nos puedes contestar o decir en qué consiste, qué hacen o cómo laboran. Sí, mira, como tal están haciendo un proyecto universitario con varios compañeros de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sentíamos una preocupación importante por temas medioambientales.
pero no, en esta multidisciplinaridad que yo decía o que estábamos como conectados, eh, veíamos que hacía falta una perspectiva, ¿no? Se puede aportar desde la perspectiva médica, desde la perspectiva a lo mejor científica, con los ingenieros ambientales, con los abogados en derecho ambiental, es decir, una cantidad de disciplinas y materias que pueden aportar. En el caso de relaciones internacionales, bueno, existen tratados de medio ambiente, existe la política internacional en materia de medio ambiente, existe pues los tratados locales, los tratados internacionales, los tratados regionales, y justo era incidir ahí, ¿no? Incidir que estamos viendo una preocupación genuina porque no había este interés por reformar leyes en materia de medio ambiente, en que mucha gente no conocía lo que hace el medio ambiente, no conocía la parte de la parte jurídica legal de lo que tiene que ver con una denuncia a una zona protegida natural o una denuncia de cierto espacio o la quema irregular o una cantidad enorme de cosas ambientales que hay en Querétaro. Y pues justo crecimos con ese propósito, ¿no? Que le metiéramos esta perspectiva de juventud, es lo que nosotros veíamos, lo que nosotros apreciábamos, lo que nosotros visibilizábamos, lo que nosotros ahondábamos en ese tema. Y entonces de ahí nace la idea, ¿no? De decir, ¿por qué dejar a las juventudes a un lado, ¿no? O sea, tenemos que involucrarnos porque es nuestro entorno, porque es nuestro territorio, pero también que podemos aportar, ¿no? Muchas veces, y desafortunadamente en muchos países, yo lo vi ahorita que mencionabas lo de la cumbre, existe esta idea adultocentrista de decir, es que no pueden, es que no saben, es que no les interesa. Y entonces era reconfigurar el chip y decir, es que sí nos interesa, es que estamos involucrados y podemos debatir, podemos sumar, podemos aportar. Y fue justamente como esta idea que nació para darle voz a aquellas juventudes, sobre todo aquellas que por alguna u otra razón no generan un voto. O sea, aquellas personas que si no te consideras mayor de 18 años, piensan que no puedes aportar nada. Y entonces yo... Siempre hay como limitaciones de las capacidades, ¿no? Que sienten que ellos tienen más poder, pero saben que nosotros como jóvenes también podemos votar y podemos sumar. Exacto, entonces yo he conocido actores de la vida, pues activista, por así decirlo, que tienen 12, 15 años y pueden debatir perfectamente y pueden aportar perfectamente. En ese momento nosotros ampliamos la convocatoria desde los 12 años hasta los 29 años, ¿no? Entonces imagínate, había gente de 25 trabajando con gente de 15, de 14 años y el resultado fue muy bueno. Empezamos a crecer y empezaron a invitarnos a incidir políticamente, a incidir a nivel nacional. Nosotros promovimos una ley contra la ley de la industria eléctrica, un amparo con colectivos a nivel nacional, que justamente es el movimiento de Elecciones por el Futuro y no queme nuestro futuro. Y justamente es eso, ¿no? Es la unión de decir, bueno, no solamente soy yo, porque al principio puede parecer que eres solamente a ti quien te importa el medio ambiente, pero vas visibilizando, vas viendo, y entonces ya dices, en Querétaro nos importa, pero en Ciudad de México también, pero en Oaxaca, pero en tal, entonces vamos sumando. Y entonces el colectivo empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezamos a trabajar iniciativas, empezamos a visibilizarnos, y poco a poco fuimos abriendo horizontes, ¿no? Entonces, esa fue la importancia que tuvo el impacto, que logramos incidir en más juventudes, en que se involucraran, y muchas de las personas que están o que estuvieron en la Embajada de Protección Climática lograron catapultarse, ¿no? Pudieron ir a las RCOIs, pudieron crear sus propios colectivos, tenían otros colectivos como Latinas for Climate, que poco a poco fuimos subiendo, ¿no? Empezando a incidir desde lo local y poco a poco ir subiendo hasta lo global, en este caso, ¿no? A lo nivel internacional. Entonces, creo que fue una buena oportunidad y creo que deberían de abrirse más espacios de colectividad para infancias y juventudes que visibilicen esa realidad, ¿no? Y que no sean tomadas como algo que solamente es un proyecto escolar o que solamente es meramente una simulación. Una simulación, exactamente, o un sector que está. Okay. Pero no, o sea, es decir, un sector que está presente, que está vivo y que sin lugar a dudas puede proponer, accionar y obviamente pues asumir puestos importantes, ¿no? Dentro de esta toma de decisiones que también es importante. Las juventudes tenemos que estar en la toma de decisiones, no solamente como decir, oye, mientras el medio ambiente, bueno, pues tú ve con la autoridad, ¿no? O sea, deberían de abrirse los espacios, debería existir una cuota juvenil dentro de pues la toma de decisiones en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial, pero que las juventudes estén presentes, porque lo pueden hacer. Y entonces, ese es un desafío, ¿no? Un reto que
que a nivel Latinoamérica se vive, que a nivel internacional se vive, porque no existe esa representación. Sí, No te identificas con alguien que diga, es una persona joven y entiende mi situación. Entonces, ese es como uno de los mayores retos a los que los juventudes nos enfrentamos en este contexto y que obviamente nos ha costado batallar, que nos ha costado, y lo digo en plural, Y que nos cuesta que nos todavía. cuesta todavía, y lo digo en plural porque no somos una persona, no soy Sí. yo, no eres tú, no es la persona que es activismo, es toda una colectividad, todo un sector que dicen esta frase que a mí me causa como con mucho problema, ¿no? O sea, somos la generación del futuro, somos las generaciones futuras, ¿no? Pero yo diría, no, pues que estamos viendo el presente y con todos los contextos de las generaciones que nos antecedieron, pues estamos luchando contra corriente, nos están dejando un planeta con muchos gases, una política de que no se pueden llegar a hacer acuerdos o tiene unas vertientes muy contrarias y entonces frente a todo eso estamos remando, frente a todo eso estamos tratando de incidir, tratando de hacer una realidad y que al final de cuentas no es un beneficio para mí, sino es, como Para dices tú, un todos. beneficio para la colectividad. Y justo lo que mencionas, que ser los jóvenes que vamos a tener el futuro, también es importante mencionar que pues todos estamos en el presente, entonces todos deben de incluirse y no dejarlo solamente a los jóvenes, porque los adultos, muchos ya se sienten cansados y dicen, yo ya di lo más que pude, ya no me interesa el medio ambiente, que se preocupen los jóvenes, pero ellos también pueden hacer su parte desde cuidar el agua, no tirar la basura, separar sus residuos, entre otras muchas actividades. Y algo también importante mencionar es que los jóvenes tenemos ideas revolucionarias porque los tiempos de antes no son los mismos de ahora, la tecnología ha avanzado y los que planean estrategias lo hacen acorde a sus tiempos porque es algo seguro, algo que ya hicieron práctico, pero no saben que están usando los recursos que nos van a quedar para un futuro. Entonces, implementar estas estrategias de incluir a los jóvenes en participación de colectivos, en participación de otros ámbitos y que estén en medio ambiente, creo que podría generar una sinergia en eventos para mejorar nuestro bienestar. Algo también importante a destacar es que Querétaro, cada 3 personas de todo el estado somos jóvenes, entonces somos una gran área de oportunidad a la cual se le puede explotar muchísimo en ideas, en proyectos y que pues los invitamos que si tienen también ustedes proyectos pues nos incluyan a los jóvenes porque tenemos muchas ganas y mucho interés de poder hacer esa diferencia, ¿no? Y no quedarnos como nuestros antecesores que nada más dicen, pues yo ya no lo voy a hacer, que lo hagan los demás, sino que ahora sí nos estamos incluyendo. Y para continuar, también nos puedes platicar en qué consiste el proyecto Climate Reality Training, de favor. Sí, bueno, el Climate Reality Project es un proyecto a nivel internacional que lo han centrado, yo estuve en la parte regional, y es un proyecto de capacitación global en temas de medio ambiente, ¿no? En temas de políticas públicas de medio ambiente, en temas de gobernanza ambiental, en este caso contextualizada a nivel regional, y que bueno, por la situación en la que estuvo fue por pandemia, pero es justamente este entrenamiento, ¿no? Este entrenamiento para poder ser un actor no estatal o estatal, en este caso ser gobierno o ser sociedad civil, para poder debatir en foros internacionales y llegar a acuerdos en favor del medio ambiente, ¿no? Hay actores muy importantes, ¿no? De la vida académica, de la vida activista de muchos años que justamente dan su tiempo para transmitir ideas. El Climate Reality Project, obviamente como todo, tiene un proceso de selección, tiene que tener esta perspectiva, pero bueno, no es exclusivamente para gente que es activista, ¿no? Cualquier persona lo puede tomar, cualquier persona que tenga las ganas y el conocimiento de aprender sobre temas medioambientales. ¿Y ahí cómo le hacen para poder ser seleccionados o ser partícipes? Pues hay una convocatoria, que por lo regular ya ahorita en este mundo globalizado todo es por redes sociales, donde te piden pues datos generales, un poco de expertise y a lo mejor en tu tema, ¿no? A lo mejor, no sé, yo estudié relaciones internacionales y mi tema era los tratados internacionales, pero a lo mejor si una persona, no sé, estudió filosofía y su tema es el género, pues desde el género, ¿no? Como en el medio ambiente y el género están relacionados, o a lo mejor si yo soy ingeniero ambiental, pues de la perspectiva de las ciencias naturales, cómo se aporta al medio ambiente, ¿no? Desde la medicina, el tema del daño a la salud que hacen los gases, de efecto invernadero, el dióxido de carbono, es decir,
es aportar desde muchas trincheras. No se cierra, digo, a activistas Ok. o a expertos en una sola materia, sino tener estas ganas de querer aprender. Entonces sale la convocatoria, obviamente por el tema del presupuesto, por el tema de otros factores, pues aceptan a una cierta parte de las juventudes, las Ok. infancias, pero la idea es darte este certificado de que puedes incidir de cualquier manera, ¿no? Ok. O sea, por lo regular políticas públicas, proyectos de impacto ambiental y social, contextos socioculturales diferentes, incidencia legislativa, cabildeo con gobiernos locales, es decir, terminas teniendo cachitos o fragmentos de cada parte, pero que al final de cuentas todo ese conocimiento es humano Sí. para tener proyectos que a lo mejor a nivel regional o a nivel nacional funcionan, ¿no? Yo conozco una organización que se llama EcoHouse en Argentina, y en Argentina son muy pujantes de los temas medioambientales y tienen este apoyo del gobierno, ¿no? Porque ese fue el Ok. compromiso que hizo Argentina a nivel nacional, y entonces entender cómo ese proyecto funciona y ver si el contexto mexicano, sociocultural, pudiera ser útil para que se replicara en México, ¿no? Y entonces vas viendo ideas y no es te robas las ideas, no, Sí, es no. esta idea puede funcionar, conoces tu contexto porque es donde vives, Sí. donde coexistes, y entonces adaptarlo a esa situación, ¿no? O viceversa. A lo mejor alguien de un proyecto mexicano dice, no, pues a lo mejor aquí en Colombia por el clima, por el contexto social, el contexto político, el contexto cultural, sirve para Sí. replicarlo. Y entonces, oye, a estas relaciones internacionales se llama diplomacia ciudadana, ¿no? Ok. Oye, ¿qué te sirve a ti de un proyecto social o de un proyecto de la sociedad civil para trabajarlo, ¿no? Y eso no significa que porque sea de la sociedad civil no usted tiene que trabajar con gobierno, no tiene que trabajar con las empresas, no tiene que trabajar con más actores de la vida pública, sino Ok. simplemente es adecuarlo al contexto, ¿no? Y obviamente, como dices, esto es una sinergia, pero debe de haber un interés real Ok. de querer cambiar, de querer tener una oportunidad de hacer algo diferente. Sobre todo, esta parte de la voluntad. Creo que, como dijiste hace rato, no hay esta voluntad, no hay esta idea de involucrarse, no hay incentivos para involucrarse, y creo que eso es pues no sé si lo difícil o una oportunidad para involucrar a más personas, pero se debe de incentivar la participación, Sí. porque es algo que no hay. Sí, no. Y justo lo que mencionas de replicar proyectos, creo que se me hace muy viable, porque si funciona en otro lado, puede funcionar en nuestro país, pero realmente hacen estudios para decir esto sí funciona, esto no, y con esto pues aún tenga un mayor alcance. Entonces, ustedes en general, en este proyecto, determinan las capacidades y no es nada más hacer un proyecto tal cual, sino que uno debe de adaptarlo, porque no todos los países tienen las mismas necesidades, los mismos recursos, los insumos, la participación, que es lo que comentamos que hace mucha falta, pero creo que estos proyectos que se están implementando pues van a generar aún mayor conciencia ambiental. Y una duda respecto al proyecto, ¿te seleccionan y cuánto tiempo dura tu proceso? Pues mira, como tal, digo, en esta parte fue virtual, desconozco la parte presencial Ok. porque me tocó en pandemia, pero justamente era esto, eran empezar con las capacitaciones por expertos de todo el mundo, o sea, no solamente de México, no solamente Colombia, porque era a nivel Latinoamérica, Ok. y esta expertise, decir, bueno, estos proyectos han funcionado, también Ok. darte la realidad, ¿no? No todo es color de rosa en los temas medioambientales Ok. en el activismo, sino decir, bueno, muchas veces el activismo es altruista, es sin una recompensa, es sin esto. Entonces tienes que buscar incentivos para patrocinar, incentivos para que tu proyecto salga, incentivos políticos para que te apoyen en el caso de reformar leyes, ¿no? Entonces, el proceso como tal es alrededor de 2 meses de varias capacitaciones. En Ok. ese momento fueron 2 meses y eran intensivas, o sea, 4 horas en la computadora, o sea, Sí, está imagínate, pesado. era pesado, pero decía, bueno, hay un interés genuino por participar, ¿no? Y lo más padre es que vas haciendo alianzas y muy padre que tú decir, cuando fui a la RCOI, eh, yo nadie sacó el tema hasta el segundo día del Climate Reality Project, ¿no? Y de repente era como, oigan, estamos grabando videos para el Climate Reality Project. Y preguntaban, oigan, ¿y quién tiene su certificado, no? Porque queríamos grabar un video. Y te das dando cuenta que pues pensamos que iban a ser 2, 3 personas. Y no, o sea, terminamos grabando como 25 personas de Ok. diferentes países, no solo mexicanos, de diferentes países, el video para el Climate Project. Y del Rema Climate Project te puedes ir a las pre-COPs y luego te puedes ir a la COP y te vas encontrando amigos, conocidos, otros activistas que tienen una mentalidad, una forma de pensar muy diferente a la tuya, pero que logran hacer match, que logran hacer esta sinergia y que al final de cuentas se vuelven muy amigos tuyos. O sea, yo, después del RCOI, salí con amigos de Argentina, con amigos
de Perú, con amigos de Bolivia, con amigos de Chile. Y que pueden hacer sinergia en más proyectos, o sea, no se Exactamente. limita solamente a México. Y que a lo mejor en alguna otra cumbre climática o a lo mejor en unos foros regionales o a lo mejor en foros internacionales nos vamos a volver a encontrar. Y es muy padre, es muy gratificante saber que a pesar de que estamos a miles de kilómetros unos países de otros, Ajá. o que nos separa el mar o que Sí. nos separan muchas cosas, pues está incidiendo, ¿no? Y es padre, gracias a las redes sociales, ver cómo se lleva a cabo el proyecto, cómo le va bien a esa persona, cómo te alegras y cómo si tú llegaras a necesitar algo, esas personas te ayudan. Porque creo que el tema del medio ambiente también te vuelve más humano. Es una parte que me parece muy importante. Vuelve más humano y entiendes que No hay que ser indiferente con los exactamente y demás. que puedes trabajar en colectividad. Creo que algo que también nos diferencia mucho a las juventudes es que logramos trabajar en colectividad de manera conjunta, pero aparte como sin este de protagonismo. Y en la Ok. RCOI me pasó. En la RCOI me pasó que nadie era protagonista. Todos Ok. éramos protagonistas. No era yo mexicano por ser la primera economía latinoamericana, asumo el papel, ¿me entiendes? O no, yo brasileño porque yo tengo la tecnología, yo asumo el papel de que yo soy la cabeza del proyecto. No, al contrario, era una homologación, era un estar todos en un, por así decirlo, piso parejo. Y creo que eso también es muy importante, porque siempre no sé si es como un tema de una idea cultural, pero como que siempre debe haber un protagonista, alguien que Sí. jale el barco. Y creo que eso también hasta cierto punto rompe, o sea, rompe, fragmenta, divide y se ve en una realidad. El tener el poder en una sola persona, Hace que haya que competencia haya y que los competencia, proyectos pues exactamente. decaigan y que no se vuelvan aún más creciendo más, ¿no? O sea, desarrollándose. Exactamente. Entonces creo que las juventudes estamos en eso. Hemos logrado establecer que podemos ser diferentes en muchas cosas, que podemos tener diferencias y políticas, culturales, sociales, pero que cuando hay un tema en común que nos duele, que nos lastima, que nos afecta como un grupo, como un sector, es ahí cuando dejamos al lado nuestras diferencias y nos unimos. Y yo te voy a decir así, o sea, a pesar de que en Latinoamérica hay muchos sistemas de gobierno totalmente diferentes, Sí. en el tema del medio ambiente, en la RCOI, yo no vi a una sola persona que dijera, no le entro, no te Sí. apoyo, esto es así, esto es así. Y no te digo solamente jóvenes, o sea, jóvenes de zonas urbanas, o sea, gentes de comunidades originarias, gente de la comunidad LGBT, o sea, gente que vive en situaciones rurales, aportaron muchísimo, aportaron nuestra perspectiva de, oye, pero es que el desarrollo no es así, oye, es que no es construir por construir, oye, es que a nosotros nos saquean, nos quitan nuestros recursos y nadie dice nada. Y no es que queramos que la gente de la urbanidad nos defienda, al contrario, teníamos que ser un contrapeso y caminar con ellos. Uno Sí. no puede proponer ideas sacadas de la manga. Sí, Tienes que no. conocer el contexto, la realidad. Y entonces, eso también es muy padre porque no estamos acostumbrados a escuchar temas como el buen vivir. eh, no estamos acostumbrados a escuchar el tema de la Pachamama, que es como este día de la tierra, ¿no? Que Ok. la tierra es la fuente de la vida y el fruto y que hay que cuidarla, que es como si fuera nuestra mamá. Sí, exacto. Entonces, cuando tú llegas y tú eres como el día del desarrollo y el tema de hoy, hay que hacer comunidades sostenibles como las de Noruega, pues no se va a poder, Sí, no. porque el contexto no es el mismo. No tenemos Sí, no. infraestructura, no hay recurso, hay altos índices de corrupción, hay altos índices de violencia y desafortunadamente son factores que no hacen que podamos tener un Sí, país no. como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia. Y No eso hay para motiva que eso. no haya participación ciudadana, porque si no hay recursos, no hay implementación de Exactamente, actividades, pues nadie se va a querer sumar así por gusto. exactamente. Entonces, qué padre que estén realizando todo este tipo de acciones y que pues los jóvenes o quien sea, pues que se sumen, que hay muchos proyectos y que el medio ambiente actualmente nos ha impactado mucho porque ha habido más sequías, no ha llovido, los cultivos se han acabado poco a poco, las ciudades crecen. Entonces creo que realizar estos proyectos y englobar a más gente, no nada más un grupo, sino que se vuelva más equilibrado, equitativo e igualitario, creo que va a generar una conciencia ambiental aún más fuerte. Y también algo que pues, nos interesa saber es que has estado en el Frente Juvenil Nacional por la Agenda 2030. Aquí, ¿cómo engloban los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen en el 2015. Digamos que es una forma, ¿no? O sea, los Objetivos de Ujú. Desarrollo Sostenible marcan una pauta, marcan una ruta a seguir. Sin embargo, fíjate, yo ahí difiero un poco de lo que plantean los objetivos. Creo que Ok, ha avanzado mucho la ciudad y el contexto. Y entonces no están funcionando. Y te voy a decir ok. por qué. Y no es como que el día la agenda no sirve. No.
sí sirve como una ruta de acción, como una ruta de decir, estos son los ejes principales de los problemas, pero otra vez, no es que puedas poner una agenda internacional, Sí, porque no. cada contexto es diferente, ¿me entiendes? O sea, Estaría padre que se haga una agenda acorde al lugar. ujú, Por ejemplo, aquí en Querétaro una agenda para Querétaro, una agenda sí, para otro claro, estado y yo creo que eso homologaría más las claro. actividades y las funciones. Claro, porque por ejemplo en la agenda no hay temas de movilidad, o sea, Sí, ¿no? y la movilidad es una problemática real en Querétaro. Por ejemplo, en la agenda en la agenda 2030 no hay temas de crisis climática y refugiados. O sea, Sí, ¿no? no lo hay y hay países como Haití que han vivido temblores, tsunamis y mucha gente ha tenido que emigrar porque no se recuperó Sí, ¿no? Del del evento. tsunami del 2010. O sea, ¿cuánta gente migra por temas medioambientales? O sea, no se habla de la defensa de los activistas medioambientales. México, Colombia, o sea, ocupan los primeros lugares de asesinatos a activistas medioambientales y más del 60% pertenece a una comunidad originaria. Y la Sí, Agenda 2030, yo te invito a leerla, o sea, punto por punto, objetivo por sí, objetivo, meta por meta, y en ningún momento lo tocan. sí, no. Y es una realidad que nadie ve. Y Sí, no. pareciera que la política global no importa, Sí, no. porque no es algo que afecte a Europa o a Estados Unidos. Pero Europa y Estados Unidos no son todo el mundo. Sí, no. Está África, o sea, República Democrática del Congo también tiene activistas medioambientales. Filipinas es el país más violento en Asia de activistas medioambientales y, o sea, han pasado miles de asesinatos y el Global Witness, que es justamente el indicador de eso, lo ha narrado desde que salió la agenda y no se ha creado una Sí, política, o no. sea, más allá del acuerdo de Escazú, que es algo latinoamericano, no hay una realidad de decir, oye, ya estamos al 2030, los avances no están Sí, sirviendo. no. O sea, Pero la importancia fue que se tuvo la iniciativa de ujú, empezar, claro, pero de ahí ya no le empezaron a dar seguimiento, actualizando, porque está claro, bien empezar, claro, pero falta darle seguimiento, claro. entonces es algo que no se Y ve. entender que no se puede obligar a un país, Sí, no. porque hay un tema de soberanía que Ok. justamente es la justificación, la mayor justificación de los países para no cumplirla. O sea, yo te puedo decir como, la firmo, chido, en la cumbre nos tomamos la Ok. foto y ya, ¿no? Pero entonces la realidad es eso, ¿no? Y muchos países tienen esta política que yo no sé por qué lo ocupan, pero es la política de la doble moral y de la hipocresía. O sea, Ok. es este de nosotros defendemos los derechos humanos, pero adentro es como asesino, activistas, desaparezco personas, tal, y luego otra vez cumbres climáticas de derechos humanos, no, nosotros respetamos los derechos humanos, nos Ok. encanta, y entonces hay personas encarceladas, y entonces asesinan a jóvenes, y entonces se crean leyes para que esté la fuerza del ejército en las calles, y entonces es esta idea, ¿no? De al exterior somos una cara y al interior somos otra, entonces Ok. creo que los países han adoptado esa postura de decir, bueno, sí, en la cumbre todo es amor, todo es paz, pero en la realidad no es eso. Sí, no. La realidad es muy diferente y entonces eso quieras o no, segrega. La Agenda Sí. 2030 también segrega porque reconocen como grupos en situación de vulnerabilidad Ok. solamente a las infancias, a las mujeres y a las personas mayores. Toda la comunidad LGBT, desde la L hasta el más, queda fuera. Ok. En el tema de reducir la equidad de género, en ningún momento dice comunidad LGBT, Sí, TTIQ+, no. o lo que sea. En el tema en la reducción de las desigualdades, que es el eje rector del objetivo 10, nada, Ok. nada. O sea, nada, solamente es como reducir la brecha entre hombres y mujeres. Oye, y todas las Y- personas que en algún momento no se sienten hombres o mujeres, o el género fluido, o las personas trans que son asesinadas brutalmente, ¿quién las defiende a ellas? Y se supone que es para que todos seamos partícipe de estas actividades, porque no nada más es como de hombres y mujeres, sino de todos. Exactamente. Entonces creo que es una parte, un muy buen comentario que pues se actualicen y que quien lo vea, pues cualquier duda o injerencia o algún comentario, pues no lo pueda saber, no lo pueda hacer saber, y más con Emilio, que es como más experto en este tema, y que pues ante cualquier duda, él pues les va a estar respondiendo. Igual nos puedes compartir tus redes para que Sí. ahí te busquen. Sí, bueno, estoy en Instagram como @emi_ruizmx y como en Facebook Emilio Ruiz. Son las únicas que ocupo de momento. Ok, No, casi no ocupo Twitter, no soy tan actualizado y tampoco tengo TikTok. Entonces, pero pues en esas dos redes sociales me pueden escribir, me pueden mandar comentarios. También luego, pues comparto a algunos compañeros, amigos, invitaciones o convocatorias para proyectos nacionales de financiamiento, internacionales y regionales. Y justo esta parte para terminar un poco de la Agenda 2030, ¿no? O sea, esos ejes rectores, pues son muy importantes, ¿no? ok, Y más que nada
tenemos que tener una educación crítica. Creo que eso falta. Sí decimos que bonitos son los colores, sí la promovemos, sí, pero ¿y el trasfondo? Sí, y entonces la parte segregadora, porque no Porque, podemos hacer caso omiso a las otras realidades, a las sí, otras edades. No porque no lo vea, no porque no lo visibilice, no porque no sea mi contexto, lo voy a desconocer, si no existe. sí, no. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dicen aquello que no se nombra no existe. Y es Ok. verdad, tienes que darle voz, voto, visibilidad a esas otras cosas, a esas otredades que no porque tú no estés dentro de la comunidad, no significa que no los vas a apoyar y que no vas a aportar desde tu trinchera, Sí. a tu manera, a esta parte. Y lo mismo es medio ambiente. No porque ya seas una persona adulta, no porque no seas activista, no porque no sepas nada de medio ambiente, vas a dejar que todos los demás lo hagan. Puedes involucrarte y por algo se empieza. Los que nos nombran, nos dicen activistas, los que se autonombran o nos declinan como activistas, no empezamos sabiendo todo. Sí, no. Y entonces tuvimos una ruta de aprendizaje y yo quisiera dejar eso, ¿no? O sea, no tienes que ser un experto en medio ambiente para poder incidir. Desde que te bañas en 10 minutos, desde que abres la llave y esperas a que salga el agua caliente y pones una cubeta para que puedas vaciar el agua en la taza del baño, desde que consumes cosas más saludables, desde que poco a poco empiezas a dejar la carne, desde que Reutilizar las cosas. reutilizas las cosas, desde que denuncias que están utilizando el tal especie en peligro de extinción para traficar. O sea, desde esas pequeñas acciones también se pueden incidir y son del día a día. Desde que no tiras la basura en la calle, porque algo que me llama mucho la atención y creo es que todo el mundo se cae las inundaciones. Sí. Pero a mí me gustaría muchísimo, yo en un momento quisiera proponerlo, que aquellas personas, así como hay fotomultas, que esas mismas fotomultas sirvieran para aquellas personas que ensucian la calle y tienen la colilla, el PET, el de este, fueran las personas que limpian las alcantarillas. Porque yo te apuesto lo que quieras a que ninguna persona le gustaría limpiar las alcantarillas. Porque no. es una cosa, encuentras de todo. De Sí. todo. Los que hemos hecho activismo en ríos, en manantiales, encuentras de todo. ¿Y por qué debería ser así? O sea, te quejas de las inundaciones en el estado y sí, parte tiene el gobierno la responsabilidad, pero también la sociedad. Sí. Porque una colilla, y después de una colilla, no son, en un día, ¿cuántas colillas tienen a la calle? Sí. Y eso tapa los drenes y entonces ahora sí, ay, no, es que el gobierno No limpia. no limpia. Oye, no, es que tal estado está muy inundado por la infraestructura. O sea, sí, y es una responsabilidad compartida. Pero también está la parte de la ciudadanía. Entonces, imagínate, ¿no? Que estuviera la fotomulta y entonces todos los que tiran se pusieran a limpiar. Querétaro no se inundaría. Sí, Estaríamos muy bien en temas de inundaciones. Pero bueno, es una realidad. Y hasta que no se ve impactado el bolsillo de la ciudadanía, se pone a hacer acciones. Exactamente. Porque, por ejemplo, las multas en automóviles, pues la gente ya sabe, pues no me voy por aquí, porque ya sé que me multan y es tanto dinero, o tengo que ir a sacar una placa, o muchas acciones que quieren evitarse. Pero, por ejemplo, si esto se implementara también con la basura, creo que Querétaro sería una ciudad más limpia, más no limpiada, porque actualmente Querétaro es una de las ciudades que se cataloga más limpia y es verdad, pero hay un detrás de, o sea, contratan mucho personal para hacer la limpieza y se supone que eso nos corresponde a nosotros como ciudadanos tenerlo, depositar su basura en su lugar y no tirarlo en los ríos o donde nos quede cerca. Entonces es una muy buena área de oportunidad que igual pues es un muy buen proyecto que se podría sumar. Y apoyando a la parte de tu semblanza, mencionas que has realizado o has propuesto iniciativas de ley, pero antes nos puedes dar como un breve resumen de cómo se hace, a dónde hay que ir, cuánto tiempo lleva, etcétera. Bueno, mira, una iniciativa de ley suena como algo difícil, suena como algo complejo y no lo es. Es realmente identificar una problemática. Te voy a contar una iniciativa que promovemos desde un colectivo LGBT en el que yo soy parte. Soy el secretario estatal de Asuntos Legislativos. LGBT Rights es una organización de temas pues, de la diversidad sexual que en ese nivel, a nivel nacional, y que justo el chico que lo funda es este Premio Estatal de la Juventud de Oaxaca en temas medioambientales, o sea, Ok. nace la idea, pero él visibilizó que no se premiaba la diversidad sexual ni de género en el nivel nacional. O sea, en las categorías Ok. que es medio ambiente, actividades culturales y deportivas, académicas, no estaba el tema de género y diversidad sexual. Entonces, él dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué
no tener esta categoría, porque hay muchos, y ha habido antes y después muchos activistas que han dado Eso vida. justo hace la diferencia de los jóvenes, que tenemos la espinita del por qué no hay algo. Entonces hace que nos mueva a realizar las acciones. Exactamente. Entonces, bueno, este es como el contexto, ¿no? Entonces, él crea el LGBT Rights Nacional. Ok. El LGBT Rights tiene presencia en 32 estados. Y entonces nace la idea de decir, oye, ¿por qué no tener en los premios estatales de la juventud añadir una categoría de diversidad sexual y de género? Okay. Y decimos, pues sí, claro, o sea, hay muchos activistas jóvenes y no jóvenes que han dado incluso su vida, o sea, muchos activistas trans que han dado su vida. Y entonces decimos, claro, es una manera de honrarla, pero entendiendo esta parte de que yo no soy experto en temas de LGBT por no estar dentro de la comunidad, pero yo tuve una clase de género en la universidad que me decía, le tenemos que entrar al tema de género, le tenemos que entrar al tema de las disidencias sexuales, y no es tener que adueñarnos de los espacios, es respetar, pero también tener la capacidad de ampliar y de escuchar las necesidades de la comunidad y darles ese lugar que les corresponde, que históricamente es una deuda. Entonces, la iniciativa de ley es eso, es una propuesta para reformar, añadir o mandar un exhorto a los gobiernos. La idea de reformar es, conozco la ley, viene en tal artículo, pero el artículo queda muy banal, queda muy poco específico y entonces lo centramos a especificarlo. Esa es una iniciativa de ley para reformar artículo de a lo mejor de las leyes locales o de las leyes federales, y las leyes federales pues obviamente en el Congreso Federal y en las locales pues en tu Congreso local. Entonces, en estos documentos, bueno, para que sea una propuesta ciudadana tienes que tener, por lo menos aquí en Querétaro, el 3% del padrón electoral tiene que firmarla para que sea una propuesta ciudadana. Y ahí los ciudadanos tienen que firmar. Firmar y adjuntar, y entonces es un show para que sean válidas. Y bueno, entonces es muy complejo y es justamente algo que se busca, que se reduzca el patrón, porque el 3% es muchísimas personas. Sí. O sea, y las propuestas ciudadanas no deberían tener por qué tener tanto padrón electoral, ¿me entiendes? Okay. Entonces es una vía para meter una iniciativa de ley. Por el 3% y de cada estado varía. Yo solamente conozco el de Querétaro, tendría que ver como que la media nacional, pero en Querétaro es el 3%. Okay. Y entonces, estas dos partes. O la metes por la vía ciudadana, o que un diputado o diputada local sea plurinominal o sea mayoría relativa, o mayoría relativa o mayoría proporcional, te digan, me interesa el tema, le entro. Okay. Entonces, ahí estamos entendiendo el contexto, ¿no? Entonces, después, el exhorto es algo de federal que se manda a los congresos locales para que lo firmen, ¿no? O sea, el exhorto de que los 32 congresos locales hagan que se homologuen las leyes para que los demás estados locales tengan, no sé, por ejemplo, que ahorita ya pueda ser candidato a alguna diputación o así desde los 18 hasta los 29 años, ¿no? Una homologación de leyes que mandó el federal para los locales. Y en el caso de los estatales para los municipales, es decir, mandar un exhorto a los municipios para que, por ejemplo, si el premio se hace a nivel estatal, en los congresos, en las delegaciones o en esta parte en los ayuntamientos, se haga también en los premios que da cada municipio, ¿no? Bueno, esa es la parte en la que se reforma, y la otra es que se adiciona, es decir, a lo mejor no existe dentro de la ley, entonces hay que crear un artículo y ese artículo añadirlo a la ley. Esas son las tres formas, ¿no? El exhorto, la adición y la reforma. Entonces, regresando al tema del premio. Nosotros promovimos esa iniciativa, la metimos aquí en Querétaro. Es una iniciativa que se metió desde junio del año pasado, se había cumplido un año. Y la iniciativa desafortunadamente no está turnada en la comisión, ahí está detenida, en la congeladora. Entonces, es triste, es difícil ver cómo legisladores, y no voy a decir que un partido político, legisladores tienen tan poco interés en las juventudes, o en las juventudes que a ellos no les conviene. Y saber que se supone que para eso están, para representarnos, y que digan, es mejor decir, ¿sabes qué? No entra porque tienen esto, pero modifícalo, ¿no? O sea, que te asesoren, porque se supone que los impuestos cubren esas necesidades. Entonces, yo creo que hace falta saber cuando alguien toma un puesto, pues la función que va a hacer. No nada más es ir, sentarse y parar todo. Exactamente. O decir, ¿sabes qué? No me interesa. Y está bien, o sea, nosotros buscamos con otra persona que sí le interese. O ¿sabes qué? No me interesa. Y entonces nosotros nos ponemos a trabajar en el 3%. Porque también es una realidad, o sea, no hay disposición política. Y eso sí lo quiero dejar claro. No voy a decir partidos políticos, pero no hay disposición política. Y es muy triste ver
que quienes nos representan no tengan la disposición política de hacer una realidad. Porque una iniciativa nos tarda un año. Sí. Han metido iniciativas, por ponerte un ejemplo, de poner a la banda sonora del Estado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y en menos de una semana, votada, aprobada y en el periódico oficial del Estado. Ok. Y una iniciativa que es algo importante para las juventudes que pensamos diferentes, importante para las juventudes LGBT y que uno como actor pueda sumar. Es muy triste ver que no haya esa disposición política. Y no solamente en este tema. Nos podemos ir a los temas de medio ambiente, nos podemos ir al tema de género, nos podemos ir al tema de derechos humanos, nos podemos ir al tema del agua y el que tú quieras. Hay iniciativas que son unidas muy buenas, que incluso propone la ciudadanía y que por el capricho o que por la idea de un grupo o un par de personas que tienen una ideología diferente, las iniciativas quedan ahí paradas. Y entonces, yo sí lo digo eso, en temas de derechos sociales o derechos humanos, Querétaro va muy atrasado. Muy, muy atrasado. Sí, en el tema económico podemos ser lo mejor, lo wow, de los estados más competitivos, pero en temas de derechos sociales vamos muy atrás, muy, muy atrás. Y se supone que los proyectos que hay en el mundo, todos estamos visibilizando qué ha mejorado, qué podemos implementar, pero creo que son muy buenas áreas de oportunidad para que nuestro estado replique y acorde a las necesidades que tenemos, por supuesto. Exactamente, entonces te digo, es esta parte. Ok. Y así me metí en temas de iniciativa de ley. Tuve la oportunidad de participar en foros legislativos, en talleres legislativos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Y pues bueno, he metido 4 iniciativas de ley. Una está aprobada ya en la Sombra de Arteaga, que es la Ley de Educación Ambiental en el Estado. ¿Esa nos puedes decir así a grosso modo en qué consiste? Es la idea de revisar los contenidos educativos a nivel, bueno, que le correspondan en temas del Estado, porque también entra la Federación, pero en temas del Estado, ver los contenidos y ver cómo se pueden adoptar eh, nuevos conceptos, nuevas metodologías a las materias ambientales que hay desde kinder, primaria, secundaria y prepa, y bueno, en este caso a nivel profesional, si alguien se quiere especializar en temas de medio ambiente, ¿no? Entonces es revisar los contenidos, ver en materias como ciencias naturales, como conocimiento del medio, como biología, como educación ambiental, ver de qué manera se pueden integrar estos contenidos para que estén en las escuelas y que el aprendizaje sea progresivo. Es decir, que si yo en kinder aprendí que tengo que cuidar un frijolito, entonces en primaria voy a plantar mis frijolitos y Ok. voy a entender que esta parte era como una forma de Lo hacen por sobrevivir. grupos etarios y además por la capacidad, porque porque sabemos que a un niño pues no le vamos a enseñar todo Exactamente. un huerto, que es mucha información, Exactamente. sino más bien llevarle a cabo lo que él requiere en esta edad. Exactamente, entender por qué el árbol es verde, por qué da fruto, o sea, adecuado al contexto y a la realidad y el desarrollo cognitivo de cada persona, ¿no? Y ahí poco a poco ir subiendo, a lo mejor si tuvimos un huerto en primaria, pues a lo mejor el huerto de secundaria va a ser un proyecto mayor, ¿no? O sea, ir a una zona donde no haya forestación y entonces plantar las especies, obviamente con un estudio, o sea, más amplio, ¿no? Con un estudio de las especies que sí se dan, de las especies que no se deben plantar, de los factores de riesgo, del cuidado del agua, o sea, irlo adecuando, pero esto como una forma de, decirlo yo, una forma de informar y de crear ciudadanos ambientales más Consciente. conscientes, es una ciudadanía más consciente de los medioambientales. Y te digo, desde cualquier área de estudio que tú me digas, filosofía, sociología, derecho, ciencias naturales, relaciones internacionales, medicina, se puede aportar Todo. a ese contexto. No importa si la universidad es pública, privada, si dan materias religiosas o no. O sea, que se implementen, que se involucren y obviamente tenemos ciudadanos ambientales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo desde la educación. Y es un pilar importante porque no solamente la educación entendida como la educación de la casa, sino con los padres de familia. Es visibilizar y es saber que si tú entiendes que los árboles, las especies, el agua, los recursos naturales en general tienen importancia, cuando llegues a una edad adulta vas a ser más consciente. Y entonces genera este efecto dominó, yo le digo así, porque cuando te da las especies dominó caen en cadenita, entender que si yo ya le expliqué a un niño y un niño lo entiende y ese niño lo replica y ese niño crece y tiene una familia y tiene hijos, va a ser una cadena cíclica y el conocimiento y la conciencia y la cohesión social va a seguirse replicando. Y entonces, desafortunadamente, han pasado muchos años donde no ha habido este interés por crear este ciclo.
y desafortunadamente no sabemos si nos va a dar el tiempo para que creamos ciudadanos ambientales más conscientes. Hay juventudes, infancias que ahora lo son. Yo tengo 23 años, pero yo tengo amigos conocidos, activistas de 12, 15 años, que lo entienden perfectamente. Y que esas personas cuando tengan mi edad van a poder enseñarle a jóvenes más chicos la importancia que tiene el medio ambiente. Y esta idea es compartir el conocimiento que ya se aprendió y que además podemos implicar a toda la ciudadanía, a la población, porque en realidad sabemos que es un tema que nos compete a todos. Ujú. Y pues ya para despedir este programa, algunas palabras que nos quieras decir, Emilio, y para el público en general, que los incentives a ser partícipes, que fue como una parte del día de hoy. Pues es involucrarse, ¿no? O sea, si tú tienes una idea, un proyecto, no te dejes vencer. O sea, no dejes que una persona te diga que no se puede. Porque sí, obviamente, nadas contra correa, nadas contra la marea, Ok. pero no es imposible. O sea, no es imposible involucrarte y puedes empezar. Yo creo que, te digo, las juventudes tienen esa humildad de decirte como, oye, vente, súmate, intégrate. Entonces, si tienen una idea, si tienen un proyecto, si tienen incluso un sueño, algo que les duela, involúcrense. Involúcrense, participen. Obviamente hay que entender que muchas veces por amor al arte, se dice Ok. comúnmente, pero que tiene su recompensa. O sea, que tiene Sí. que su recompensa y que no hay mayor satisfacción. Algo que a mí me llenó mucho de satisfacción fue representar a mi país. Y a pesar de todo lo que nos dijeron de el Tren Maya, de la energía eléctrica, pudimos proponer algo desde lo social, desde lo ambiental y emanado de las ONGs. Yo siempre he dicho, yo soy un activista emanado de la ONG, de la gente que hace activismo desde abajo, que no tiene apoyos, que no tiene un nombre, que no sale en las revistas más prestigiosas. Estos actores no nombrados, esos héroes no nombrados, yo siempre me identifico, siempre que lo he dicho en otros programas y en otras entrevistas, yo soy de ese grupo de personas que no le interesa tener un protagonismo, que no busca su beneficio. Entonces, creo que debería haber más personas así, debería haber actores de la sociedad más así. Y yo creo que es muy importante incentivar a que participen, a que la gente participe, que ninguna idea es mala, simplemente hay que adecuarla. Que sepan las infancias, las juventudes y las personas que no son tan jóvenes, que hay personas que sí nos interesa participar, que podemos ayudar, que podemos ser parte de este cambio y que nunca se rindan. Que yo siempre he dicho que es mejor dejar un trocito, pero que sé que ese trocito va a impactar en alguien que tener tantas personas. Y yo lo he hecho, he tenido foros con 1000 personas y yo sé que esas 1000 personas, menos de la mitad me están poniendo atención. Y he tenido foros con 25 personas, pero si en esas 25 personas yo dejé una sola duda, una sola idea de cómo empezar y de cómo hacer sus proyectos, para mí es lo mejor. Para mí lo mejor. Así tenga una persona, para mí es lo mejor porque digo, en esa persona ya hubo un cambio. En esa persona ya cambió la mentalidad y la forma de pensar y esa persona va a transmitir a otra persona cómo se sintió en el foro, cómo se sintió en el podcast, cómo se sintió en la entrevista, cómo se sintió en esas partes. Entonces, creo que eso es lo importante. El hecho de sembrar una espinita, ¿cómo es esto? Una espinita de curiosidad en una persona. Entonces, ese sería mi mensaje para el auditorio. Muchas gracias, Emilio. ¿Y nos puedes recordar tus redes sociales? Sí, estoy en Instagram como @emi_ruizmx y en Facebook como Emilio Ruiz. Cualquier cosa que necesiten. También pues tengo ciertos documentos para el tema académico. Si alguien igual, porque me han preguntado en el tema de que alguien quiera meter una tesis o un proyecto, pues yo tengo algunos datos, algunos conocimientos de temas de comunidades indígenas, de activismo juvenil. Entonces también me pueden escribir por ahí, con mucho gusto yo les mando toda la información en convocatorias que quieran participar, en otros proyectos que quieran hacer, invitarnos a participar, que en lo que les podamos sumar, pues adelante. Muchas gracias, Emilio. Y con esto lo despedimos a nuestro podcast Comunidad Sostenible. Gracias, nos vemos Gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima.